estamos celebrando la fiesta de la Ascensión. Y la liturgia nos propone el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20, que corresponden a la conclusión de dicho Evangelio. Este Evangelio, según la exégesis moderna, termina en el versículo 8 de ese capítulo 16. El resto ha sido considerado como un anexo posterior. Pero la Iglesia lo reconoce como un anexo canónico o el final canónico del Evangelio de Marcos. No es el mismo autor, pero se reconoce también como un texto inspirado por el Espíritu Santo. El versículo 8 era el final de Marcos. No tenemos la total seguridad, pero hoy día cada vez nos vamos convenciendo más que así quería terminar su evangelio el evangelista o el autor o la comunidad que está detrás de esta experiencia del evangelio, del anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Termina un poco desconcertante. Las mujeres llenas de temor no dijeron nada a nadie. Pero la respuesta tiene que venir de la comunidad que está escuchando el evangelio y decir: nosotros también que estamos sometidos al temor tenemos que salir de ese temor para anunciar a Cristo resucitado. Las mujeres lo hicieron, por eso nosotros ahora confesamos a Cristo resucitado. Pero el miedo de ellas es también el miedo nuestro. Es lo que sugieren muchos en esa, diríamos, lectura que se haría en un contexto celebrativo, litúrgico de las primeras comunidades. El resto parece ser más bien una respuesta a una inquietud que se pudo haber manifestado, y era ese desconcierto que provoca terminar un evangelio así. Recuerden que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Por lo tanto, al ser el primero, el punto de referencia suscitó otros, pero también ese punto de referencia puede mejorar, complementar, enriquecer. Y de hecho eso hicieron Mateo y Lucas. Con el tiempo se ve que la comunidad veía al Evangelio de Lucas como aquel que inspiraba mejor el final de Marcos y construyeron ese final en el que aparecen las mujeres que salen a anunciar la buena noticia del resucitado, los discípulos de Emaús que identifican a Jesús resucitado en el camino, y también este final de la ascensión. Entre otras cosas, esto nos va a servir para preparar la lectura después de Marcos, de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a entender por qué. En primer lugar, estamos ante un texto que aparece en inclusiones o en capas que se reclaman unas a otras. Así como me gusta mucho la imagen de un emparedado, de un sándwich. En la parte inicial tenemos: vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Es un mandato, un imperativo de Cristo resucitado. Y al final, en el versículo 20, dice que ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes. Orden, cumplimiento. Y usan más o menos los mismos elementos del vocabulario. Después viene una frase que vamos a encontrar más o menos al inicio y al final. A los que crean les acompañarán estos signos, y los enumeran. Y al final va a decir: y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es decir, que se reclaman primero como una especie de promesa, un futuro. En esa orden, a los que crean y se bauticen se salvarán, al que resista a creer será condenado, y a los que crean les acompañarán estos signos. Entonces, en esa promesa vemos cómo al final, en ese versículo 20, se va a cumplir. Los signos que deberían acompañar futuramente ahora se están percibiendo. Prácticamente es como un futuro y un presente, una promesa y un cumplimiento, una orden y una realización. Y esa es la dinámica de lo que supone la ascensión como experiencia de la gloria de Dios. ¿Ya?
Contemplar la gloria de Dios, contemplar a Cristo resucitado, exaltado a la diestra del Padre, significa también confrontarse con nosotros en nuestra propia identidad como discípulos misioneros. Hay dos frases importantes que siguen a esto que acabo de decir y van en esa dinámica entre salvación y juicio. Los que crean y los que no crean. Los que crean el Evangelio, reciban el bautismo, se salvan, es la expresión. Y ese se salvan implica la gloria del Señor, la comunión plena con el Señor, la justificación paulina. Es decir, una experiencia de plenitud con Dios, que supone una participación en lo que después vamos a ver, y es Jesús subiendo al cielo, sentado a la diestra del Padre. Participar de esa gloria, eso es lo que significa creer en el Evangelio y bautizarse uniéndose a Jesucristo muerto y resucitado, de participar de esa gloria. Y al que no cree, entonces corresponde a la otra imagen de ese Jesús sentado en el trono como juez de todos, de todas las naciones, de todos los pueblos. Entonces, de alguna manera, ustedes van viendo como otra vez esos textos que se reclaman. Una que es una advertencia, creer, no creer. Otra que es una realidad, Jesucristo exaltado en la gloria y sentado como juez de todos los pueblos. En el centro del texto nos enumera cuáles son esos signos. Y es importante porque esos signos los vamos a encontrar específicamente en los Hechos de los Apóstoles. Son los signos que porta la Iglesia apostólica. Y son los símbolos de o signos que acompañan la predicación de Jesucristo. Por lo tanto, son criterios para juzgar la fidelidad, pero también la credibilidad de ese mensaje. Y corresponden también a lo que Jesús hacía. Jesús expulsaba demonios, ellos van a expulsar demonios. ¿Sí? Y Jesús impone las manos a los enfermos y son sanados, los discípulos van a hacer lo mismo. En el centro hablan nuevas lenguas. Eso aparece específicamente en Hechos capítulo 2 con Pentecostés. Y después se menciona lo de las serpientes y el veneno, que también son alusiones a lo que Jesús menciona en los envíos, pero sobre todo a ese pasaje del final de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, recogiendo la leña para hacer una fogata después del naufragio que sufrieron en las costas de Malta, de la isla de Malta, lo muerde una serpiente y no le pasó nada. Como ustedes ven, el texto de hoy es un gran mensaje que nos envía. Jesús nos manda como discípulos suyos, misioneros en el mundo, portadores del Evangelio, testigos de ese Evangelio, pero con signos que acompañan esa palabra, una palabra que tiene poder y que en nuestras vidas se va a reflejar. Son los signos de Cristo resucitado, pero también son los signos de una palabra que tiene vida y tiene la capacidad de vencer el mal. Les invito a celebrar desde la palabra de Dios este llamado que Jesús nos hace a ser sus discípulos misioneros y sobre todo a dejar que en nuestra vida se expresen los signos del amor de Dios.